El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a un estudio más de Biblia Fácil, una forma fácil de estudiar la palabra de manera sencilla pero profunda. La Biblia Fácil es un estudio inductivo que hacemos de la palabra del Señor, libro por libro y versículo por versículo, en base al estudio inductivo que nos lleva a descubrir a través de la observación, la interpretación y la aplicación de la palabra. Estamos conectados con el libro de Efesios, escrito por el apóstol San Pablo, desde la cárcel, y vamos en el capítulo 2. Si usted se ha conectado por primera vez con nosotros a través del Zoom o nos encontró en el YouTube, le invito a ver toda nuestra serie y también a escucharla a través de las radios, esta emisora radial por donde nos está escuchando en este momento. Entonces, bienvenidos a todos. Biblia Fácil es una forma fácil de estudiar la palabra, pero no por eso es menos profunda. Así que el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a ir inmediatamente a lo que nos convoca en este momento, de la enemistad a la reconciliación. Les invito a cerrar sus ojos donde quiera que se encuentre y vamos a tener un momento de oración para invocar la presencia del maravilloso, del dulce Espíritu Santo para que nos guíe en esta lección de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos un día más de vida, por permitirnos estar a través de las redes, Señor, en este estudio que es tan necesario e importante para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartirlo y también abre, Señor, nuestro entendimiento. No solamente, Señor, que quede el conocimiento en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón, que toque nuestro espíritu y transforme profundamente nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces. De la enemistad a la reconciliación. Vamos al capítulo 2 de Efesios. Usted tiene su cuadernito ahí. Un solo cuerpo nuevo. Así, digamos, le he puesto a este título, ¿ya? Para la lección de hoy. Eh, Siempre recordándoles, por si hay alguien que ha llegado por primera vez, recordándoles que este estudio consiste en que ustedes, por su propia, eh, con su propia iniciativa, usted se mete al libro de Efesios, lee a lo menos en 3 versiones. El cuaderno que yo les envío tiene las 3 versiones, tiene Dios habla hoy, que es muy importante para la interpretación, tiene la Reina Valera 1960 y además tiene la NTV, perdón, NTV, Nueva Traducción Viviente. Y con eso usted puede trabajar marcando y subrayando las palabras que son sumamente necesarias, importantes, lugares, y el cuaderno usted va anotando sus propias conclusiones. Luego, eh, participa de esta clase donde usted puede ir comparando o añadiendo cosas. No es la idea que usted llegue en blanco, la idea es que usted ya tenga en la lectura al menos y ojalá su libro, ya su cuadernito bien rayado. Entonces usted va a ver que sus rayas coinciden con las que yo, sus rayados, sus destacados, sus dibujitos van a coincidir también con lo que yo estoy mostrando. Y seguramente ahí va a descubrir que el Señor sí le puede hablar directamente a su vida, confirmando lo que estamos leyendo. Así que vamos al texto mismo, al punto de la observación.
¿Ya? Siempre recordemos que la observación responde a una pregunta. La pregunta es, ¿qué dice el texto? Siempre antes de interpretar, antes de aplicar, tenemos que nosotros observar si hay conectores, si hay contrastes, si hay repeticiones, hay que ver la estructura del pasaje, el tipo de literatura. En este caso nosotros ya hemos hablado de que esta es una carta del apóstol San Pablo enviada a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se constituyó, se formó en esa ciudad, la ciudad de Éfeso, donde la supremacía espiritual la tenía una diosa, la diosa Diana o Artemisa. Y ahí entonces se va formando esta iglesia que el propio Pablo la comienza, estuvo 3 años, quizás el lugar donde estuvo más tiempo el apóstol San Pablo para constituir esta iglesia. Sin duda, había mucha lucha ahí espiritual, tanto así que esta carta, desde el principio, ya hemos visto en capítulo 1, en el capítulo 2, cómo Pablo hace mención de esta batalla espiritual del príncipe de este mundo, porque era necesario para él identificar, que la iglesia supiera que no se trata de una organización más, de una organización civil, se trata de un organismo espiritual. La iglesia no es ni una organización ni es solo civil, es un organismo espiritual que tiene características de organización civil. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia tiene su fundamento en Cristo, lo vamos a ver hoy día, tiene su fundamento en Cristo y tiene su conexión directa con el mundo espiritual. Cualquier otra organización, llámese club deportivo, centro de madre, junta de vecinos, organización comunitaria, fundación, ONG, lo que se llame, incluso partidos políticos, todo eso tiene un asentamiento terrenal solamente. Está hecho por el hombre, para el hombre. Pero la iglesia está fundamentada y está creada directamente por Dios. Estoy hablando de la iglesia en el sentido genérico, no de las denominaciones. Las denominaciones son, digamos, la parte necesaria. No sé si necesaria, pero son la parte humana de nuestra relación con Dios, las denominaciones. Porque el Señor Jesús no formó denominaciones, ni partió las iglesias. Se habla de iglesia de Éfeso, la iglesia de Gálatas, es una iglesia de la ciudad. Pero bueno, con el tiempo las denominaciones han ido tomando cierta relevancia y por eso es que es importante estudiar el libro de Efesios para poder entender la diferencia entre una iglesia que funciona como una organización civil nada más y una iglesia que desarrolla eh, el aspecto espiritual, que es el sentido principal de la existencia de una iglesia, independiente de la denominación que tenga. Entonces, eso lo descubrimos a través de la observación. Ya, vamos entonces a ver qué dice este pasaje. Dice, por tanto, versículo 11. Recuerda que ya vimos del 1 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Ahora vamos del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por los que se llaman circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces quitemos el pasaje completo que vamos a observar hoy día. Perdón, me falta otro pedacito. Eh, Quedamos acá.
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, aquí cuando dice los unos y los otros se refiere a gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, ese es el pasaje entonces del versículo 11 hasta el 22 que vamos a comenzar a observar. Aquí nosotros nos fijamos que el apóstol San Pablo, en la primera parte que es esta, eh, se lee, ¿cierto? Vamos a destacar entre la primera y la segunda parte, o sea, el texto completo, vamos a ir destacando las palabras que yo tengo aquí en adelante. Pero hay, fíjese cómo acá en el versículo 17 para adelante, hay una injerencia importante. Ya hemos estado viendo doctrina pura, hemos estado analizando lo que es la salvación, la gracia, el perdón de pecados, la redención. Hemos visto cómo lo que es ser una nueva criatura, pero ahora, acuérdense que la nueva criatura, nosotros somos nueva criatura creados en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas obras. Entonces, Pablo nos va introduciendo magistralmente a el propósito para el cual fuimos creados. Primero nos explica claramente cómo nosotros éramos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Y nos ha dado vida, habiendo sido muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales, es decir, esto es maravilloso, esto es celestial. Pero ahora nos comienza a aterrizar y nos dice que la condición de celestial es para buenas obras. Las buenas obras no se hacen en el cielo, se hacen aquí en la tierra. Entonces, nuestra posición cristiana es, yo estaba perdido, estaba muerto por causa del pecado. Jesucristo viene, me da vida, me resucita juntamente con él y luego me sienta en los lugares celestiales. El Padre hace esto a través de Jesucristo, me sienta en los lugares celestiales, es decir, en lugares de posición de autoridad. Y una vez sentado en los lugares celestiales, me hace entender lo que yo soy un verdadero hijo, me da identidad. Pero ahora, con la identidad que tengo, el apóstol me empieza a llevar a entender el propósito. Para entender el propósito, entonces él comienza a aterrizar ciertos conceptos y nos da a entender cosas como extranjeros, advenedizos, ciudadanos, conciudadanos, arquitectos, fundamento, piedra, edificio, templo. Son cosas que el apóstol comienza a mencionar para aterrizar nuestra mente, que no nos vayamos arriba y vivamos en un mundo del Olimpo. Si estamos en Cristo, cierto, pero también estamos aquí en la tierra y el Señor nos hizo para hacer buenas obras. Las buenas obras no las vamos a hacer allá, sino las vamos a hacer acá. Vuelvo a reiterar, según el capítulo mismo, capítulo 2 de Efesios, nosotros no alcanzamos la salvación ni la resurrección espiritual por las buenas obras. Él, todo viene de Él. Él nos da nueva vida en Cristo y una vez que ya estoy vivo, yo comienzo a accionar las buenas obras por consecuencia. No es por persecución, no es para alcanzar la salvación, no es por temor a ser castigado, es por gratitud. Siempre se sirve al Señor por gratitud. Si existe todavía en ti alguna sensación de culpa, de tener que agradar a Dios para que no te castigue,
o tener que hacer algo para la sociedad, para alcanzar algún beneficio divino, estás completamente equivocado. Lo primero es la resurrección, lo primero es nacer de nuevo, que también lo vamos a reiterar ahora, nacer de nuevo, para, como consecuencia de nacer, nace en el ser humano, por el poder del Espíritu Santo, el deseo, el anhelo de servirle, y luego uno sirve en la iglesia, en la sociedad, en la familia, se convierte en mejor persona para toda la gente. ¿Pero por qué? Porque es una persona, somos personas, hijos agradecidos de Dios. Y todo lo que hacemos, cualquier lo que se llame un sacrificio mínimo, levantarse más tarde, o sea, más temprano, acostarse más tarde, caminar para ir a encontrar a un discípulo o no sé, hacer un servicio cualquiera a la comunidad, todo lo que hacemos surge en gratitud, no para agradar ni siquiera a la gente a la cual estamos sirviendo, sino surge porque el Señor me ha rescatado y tengo tal gratitud, me ama tanto que yo, por amor a Él, hago cualquier cosa por la gente. Es un efecto, digamos, de gratitud y no de desesperanza, de esperanza, de confianza, de seguridad. No hago esfuerzo para ser salvo, soy salvo y por eso agradezco y le sirvo al Señor. Tengamos muy claro este concepto porque ahora Pablo comienza a hablar más acerca de lo aterrizado, sin dejar de conectarnos con el cielo, con lo espiritual, pero sí nos aterriza un poquito en estos pasajes. Así que vamos a algunas palabras destacadas. Eh, en otro tiempo, usted puede tenerlo marcado ahí, o también en aquel tiempo. En otro tiempo, es decir, cuando no conocían al Señor, cuando ustedes no habían tenido un encuentro con Cristo. En ese tiempo, ustedes estaban muertos, dice Pablo, ¿cierto? En aquel tiempo, pero dice ahora también hace la contradicción de la comparación. Pero ahora, eso era antes, querido, el pueblo, la gente de Éfeso estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados, ni siquiera estaban pasando un mal momento, estaban muertos. Eso era en otro tiempo. ¿Y qué marca el centro del tiempo? Su encuentro con Cristo. Después de Cristo es otra persona. Por eso es muy importante reiterar lo que tanto enseñamos la semana pasada y fue tema de conversación, que una persona no puede seguir a Cristo porque por voluntad propia, porque la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es tan alta que nadie puede alcanzarlo por sí mismo, menos si estamos muertos. Entonces viene Jesús, nos da vida y lo que fuimos en otro tiempo, fuimos. El pasado, las tristezas, el dolor, los traumas, todo fue de otro tiempo. Cuando el Señor entra, cuando nosotros reconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas, viene el pero ahora. Eso fue antes, pero ahora es otra vida. Soy una nueva criatura. Muchas personas se acostumbran a ir a la iglesia, aprenden los buenos hábitos, aprenden las jergas evangélicas, todo eso lo aprenden muy bien, pero no han nacido de nuevo. Y ahí es el punto, que no depende, ¿cierto? Nadie puede juzgar el nacimiento de otro, pero cada uno sabe cómo está, cómo está su relación con el Señor. Ustedes que en otro tiempo estabais lejos, versículo 13, ahora están hechos cercanos. Es en otro tiempo estabais muertos, pero ahora estás vivos. Antes estabas muerto, ahora estabas resucitado. Antes estaban lejos, pero ahora estás cerca. Se repite lejos, cerca en el versículo 17. Y todo el pasaje está organizado alrededor de este contraste de lo que fuimos y de lo que somos ahora. Ahora, eh, marquen ustedes la Biblia, estos contrastes de tiempo, porque es necesario que usted entienda que no es la misma persona la que abrió su corazón a Jesús que la que se produce por haber abierto el corazón a Jesús. O sea, lo que yo era antes de Cristo y lo que soy después de Cristo, no somos la misma persona. Sí, en nuestra mente están los recuerdos de nuestro pasado, qué sé yo, y todo eso, pero cuando estamos en Cristo, el Señor sana, restaura
todo el pasado, bueno o malo que hayamos vivido. Otras palabras importantes, ¿ya? Hay, aquí hay 5 expresiones eh, que describen el estado pasado: estar sin Cristo, estar alejado de la ciudadanía de Israel. Israel lo usa el término del apóstol San Pablo para dar a entender la familia de Dios. Algunos se confunden con los términos, pero en el Nuevo Testamento, Israel por lo general no se refiere a la nación, tampoco se refiere a la nación histórica, donde están los reyes y toda su historia del Antiguo Testamento. No se refiere tampoco a la nación de hoy, que está en el Medio Oriente. Se refiere a una nueva Israel. Y según el apóstol San Pablo y su teología, su enseñanza, según el apóstol San Pablo, nosotros somos la nueva Israel. La iglesia está injertada en la nueva Israel. Y antes, dice, nosotros fuimos ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los, ¿qué significa esto de ser ajenos a los pactos de la promesa? Recordemos que Dios hizo pactos con la humanidad, pero no lo hizo con toda la humanidad en principio, lo hizo solamente con Israel, para que Israel fuese el conducto, el camino de bendición para toda la humanidad. Pero Israel fue, digamos, el primer parte con que Dios hace estos pactos con mayor alcance que la misma Israel, pero lo hace Dios con Israel. Ahora, esto es muy importante a propósito de pacto, que hoy día se escuchan hacer pactos y cosas también con Dios. Hay que ser muy cuidadoso porque hacer un pacto con Dios, o sea, prometerle algo a Dios y no cumplirle es muy delicado, lo dice la misma palabra. Lo que nosotros podemos hacer son votos de servicio al Señor, pero un pacto tiene que haber casi igualdad de condiciones. Estos pactos que menciona el apóstol San Pablo son pactos que nacen de Dios en beneficio del pueblo de Israel para llegar a beneficiar a toda la humanidad. Entonces estos pactos son pactos que nacen de Dios, son desiguales porque Dios da mucho más de lo que pide en los pactos. Entonces, pero Dios es un Dios de pactos, Él le gusta comprometerse, Él le gusta hacernos sentir que es de una sola línea, una sola palabra, que no cambia sus pactos, que no transgrede sus pactos y que Él espera lo mismo de nosotros. Pero antes todos esos pactos estaban dirigidos al pueblo de Israel original, ya de original, eh, a los hijos de Abraham. Y nosotros, los que no somos, tenemos esa descendencia, los que no, estamos fuera, fuera de esos pactos. Y por eso Pablo hace tanto hincapié, pero ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego agrega, nosotros también. Ustedes estaban ajenos a los pactos, pero Israel estaba mucho más cerca de los pactos. Ahora, usted entenderá que si hay un puente que se ha cortado, ¿ya? Puede ser que se ha caído a propósito de esto que ha pasado. Yo puedo estar a 1 metro del puente que se cayó o puedo estar a 1 kilómetro. El hecho es que el puente ya está caído. Esté a 1 metro, a 1 kilómetro, igual no voy a poder pasar. Esto pasa con el pueblo de Israel. Si bien Israel estaba más cerca de las promesas de Dios por el pacto que Dios hizo con Israel, eso no indica que ya puede pasar, o sea, que está más cerca del otro lado. Puede estar más cerca del otro lado, pero tiene que pasar el mismo puente, ¿ya? Pero nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y no teníamos Dios. Por eso que la gente de Éfeso buscaba su bienestar a través de la religión pagana, de la diosa Diana y otros dioses pequeños que habían por ahí. ¿Y por qué? Porque eso significaba más que no solamente una satisfacción religiosa, espiritual, sino también comercial y social, porque eso es lo que hace la religión o el seguir un Dios, cualquiera sea, genera actividades sociales,
genera también relaciones, en algunos, en este caso de la diosa Diana, había abuso, había prostitución, había comercio, había de todo. Pero eso le daba fuerza a la vida de Éfeso. Estaba mal, por supuesto, pero le daba vida. Entonces le dice, ustedes estaban sin esperanza, estaban sin Dios en el mundo. Esa era la condición de ustedes. ¿Ya? Y entonces, continuemos. Pero el Señor, ¿ya?, hizo de ambos pueblos uno solo. ¿Cuáles son ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. De ambos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Aquí, que en el contexto pareciera enfocarse el apóstol San Pablo directamente ¿cómo se llama? A la pared intermedia que separaba al pueblo de Israel o al pueblo judío de los gentiles. Pero a mí me gusta pensar más que el Señor, usando este ejemplo, se está enfocando en algo que sí es importante, en la unión de los judíos y gentiles en una sola familia que se llama la Nueva Israel o la Iglesia. Es una consecuencia secundaria, digamos, de algo más importante, que es el Señor derribó la pared intermedia que separaba al hombre de Dios. Recordemos que había una cortina. Nosotros cuando decimos cortina nos imaginamos algo delgadito, pero estaba, ¿cierto?, la separación del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Qué es la separación? Donde no, al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, en el tabernáculo, el lugar santísimo, está la presencia de Dios ahí, en ese lugar, pero la gente llegaba solamente hasta el lugar, hasta el atrio, y algunos sacerdotes hasta el lugar santo. Entonces, entrar a la presencia de Dios, cuando Jesús murió, se rompió el velo. Se rompió esa cortina y esa cortina se rasgó de arriba hacia abajo. Era prácticamente una pared la que se rompió. Más o menos 1 metro tenía de espesor esa cortina. Entonces se rompió esa cortina, dando a entender que ahora el hombre tiene acceso por la sangre de Cristo directo a la presencia de Dios. Esa es la pared intermedia que se rompió. Consecuentemente, se rompió también la pared intermedia que separaba a los gentiles de los judíos. Entonces, a través de eso, dice, a través de esa pared que se rompió, al establecer, mire este principio es importante, al establecer una relación apropiada, nuestra, personal, yo con Dios, y otra persona establece esa misma relación con Dios, entonces se terminan las enemistades entre nosotros. Sin embargo, la historia nos muestra cómo las religiones marcaron muchas batallas, muchas guerras, cómo fueron origen de muchas guerras, muchas eh, eh, enemistades se produjeron. Entonces uno se pregunta, si el Señor derriba la pared intermedia, digamos el muro que nos separa de su presencia, nos permite entrar a su presencia, y según el apóstol San Pablo, estando en su presencia, son abolidas todas las enemistades de persona con persona, de seres humanos con seres humanos. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué incluso no puede decir tanta denominación? Hoy día, no sé si en el Perú será lo mismo, o en Argentina, no sé cómo será, pero parece que todos los países latinos somos parecidos. Bueno, se enoja un hermano con otro hermano, con el pastor, va y dice, ya voy yo mismo, me hago pastor, y abre una nueva denominación, le pone, no sé, esta es la verdadera. ¿Y por qué pasa eso? ¿Acaso el Señor no es el que va aboliendo las enemistades en su sangre? ¿Realmente estaremos siendo iglesia? Hacia allá va dirigiendo Pablo nuestra conversación, su carta, la va dirigiendo hacia eso. Porque luego dice, creando un solo y nuevo hombre. Ahora interpreta el apóstol San Pablo a judíos, gentiles, como una sola humanidad. A eso se refiere. No se refiere a hombre con el género masculino,
sino a la humanidad, creando una nueva humanidad. Acuérdese que somos nuevas criaturas en Cristo. La misma pasión, la misma fuerza, el mismo empeño, el mismo poder que Dios usó para crear al hombre en su origen, físicamente hablando, desde el barro, para convertirlo en un ser humano, un ser viviente, junto con su mujer Eva, ¿cierto? Cuando el Señor hizo eso, puso todo su arte creativo. Nadie puede crear como Dios, y Él creó en ese momento, pero con ese mismo esfuerzo, Dios ahora y aún mayor entrega a su Hijo para poder crear una nueva generación humana, un nuevo tipo de ser humano, en donde una nueva criatura. Entonces, queridos, nosotros somos claramente, somos extraterrestres. ¿Ya? Si alguien dice, oye, yo no creo en los extraterrestres, yo creo en los extraterrestres. De hecho, estás hablando con un extraterrestre. Somos extraterrestres porque vamos más allá de la Tierra. Nuestra ciudadanía no se detiene con los actos terrenales, aunque debemos hacerlos y bien, sino se va mucho más allá hacia lo eterno. Somos una nueva criatura y somos un solo tipo de humanidad. Por eso que la diversidad de iglesias, de formas, tiene su sentido social, social, digamos, para mayor alcance, más que nada desde la perspectiva de la evangelización, porque no todas las iglesias pueden llegar a todos los lugares. Entonces, diferentes tipos de congregación pueden llegar a diferentes tipos de personas. ¿Ya? En ese sentido, démosle un punto a eso. Pero eso no deja de ser que seguimos siendo una sola persona, una sola tipo de humanidad diferente a los demás. Como decía Pablo, ciertos versículos anteriores, según que andáis, según los que andan, los hijos de desobediencia, los hijos de ira y los hijos de desobediencia y los hijos de Dios, con identidad y propósito. Esos son el nuevo hombre. ¿Y qué es lo que hace el Señor con este nuevo hombre? Hace la paz. Entonces, un ser humano que está en buena relación con Dios está en paz también con sus semejantes. Y Pablo hace la reiteración, ya reconciliando en un solo cuerpo. Nos guste o no, somos uno en Jesús, porque Él, dice en el versículo 16, claramente mató en la cruz las enemistades. Véanlo ustedes en las versiones que tiene ahí, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, somos creados en Cristo, somos salvos por Él y somos creados para generar, para hacer, para producir buenas obras. ¿Por qué? Una persona que está sin Dios está sin paz, no importa lo que haga. Cuando establecemos la paz con Dios, se derriba ese muro, entonces un ser humano que tiene paz con Dios no se va a enemistar con otro así como así, ni va a perseguir a otro, ni va a andar envidiando a otro. Hay un pensamiento, una voluntad de reino, donde tú entiendes que toda persona que ama a Jesucristo está siendo parte del reino de Dios. Pero, ¿cierto? Eso es lo óptimo, eso es lo que el Señor quiere, ¿ya? Pero, volviendo al punto inicial, a la introducción que les di, a veces las iglesias se convierten en meras organizaciones sociales y pierden esta parte de lo espiritual. Y ahí está la trampa del enemigo. Por eso estoy en la iglesia, pero la iglesia está haciendo lo espiritual, o es una iglesia que nació en función del enojo con otro, con otra, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Sigamos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿ya? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien soy juntamente edificados. Cristo, la piedra angular, es el centro del versículo. Mire, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que nosotros somos parte de un edificio.
dice que somos parte de un cuerpo. Según Jesús, somos parte de la vid, ¿ya? Somos parte de la vid, pero todo tiene que ver con crecimiento. Cuando habla de fundamento de los apóstoles, claramente está hablando de él mismo como apóstol, el apóstol San Pablo, y de los 12 apóstoles que están ahí, que eligió Jesús, menos Judas, más Matías, ¿cierto? Matías reemplazó a Judas. Entonces, los apóstoles, ellos marcaron el fundamento. ¿De qué está hablando entonces? De una doctrina basada en la enseñanza que los apóstoles entregaban como herencia de la enseñanza de Jesús y fortalecida y guiada directamente por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia nace en función de la presencia del Espíritu Santo por la sangre de Cristo y por la actividad terrena, no terrenal, terrena de los apóstoles. Los apóstoles entonces pasan a tomar una posición muy importante en la vida de la iglesia, pero se refiere a estos apóstoles, a estos apóstoles. En esos fundamentos nosotros nos edificamos, pero también dice de los profetas. Profetas, revisando bien las palabras originales respecto a esto mismo, a la palabra profeta, lo más cercano es pensar que Pablo está hablando del don de profecía. Eso lo vamos a revisar también un poquito más adelante si es que alcanzamos. El don de profecía, lo que significa, profeta no es el que predice, no es el vidente, ¿no? El que predice lo que va a pasar adelante, aunque puede haber profecía de ese tipo. Pero el profeta, entiéndase en palabras modernas, predicador, el que enseña. La Biblia nos muestra entre los dones el don de apóstol, ¿cierto? El don de profetas, de pastores y maestros. Entonces, la edificación de la iglesia, de la iglesia está en base a la enseñanza original, que son los apóstoles. Si hablemos de los evangelios, en este caso las cartas, esta misma como una carta importante de parte del apóstol San Pablo, pero también de la enseñanza de los predicadores. ¿Ya? De los predicadores. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba siendo fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, que había sido llegada a Éfeso por la boca del apóstol San Pablo, y de los profetas, que son los dones que van surgiendo para necesidad de la iglesia local. ¿Ya? Entonces, esos son los fundamentos, sobre eso se fundamenta la iglesia. Pero, ¿quién es la principal piedra del ángulo? La piedra del ángulo tiene que ver con construcciones. Ustedes, yo no tengo nada que ver con construcción, pero tengo entendido que aquí se está refiriendo a una piedra que buscaban que tuviese un ángulo perfecto, me parece que un ángulo de 90 grados, para poder poner en ser la primera piedra, lo que se llama, y de ahí a partir de esa piedra se va dirigiendo la construcción del resto del edificio y le daba en ese tiempo, no sé si hoy día se usará el mismo sistema, no creo, se le daba la consistencia, el orden, digamos, y también las líneas para poder avanzar en la edificación de cualquier edificio. Jesús se convierte en esa piedra. El apóstol Pedro dice a ustedes, lo que los edificadores desecharon, se ha venido a convertir la piedra del ángulo. Entonces Pablo está usando acá un término que seguramente escuchó hablar a Pedro, que Pedro tenía mucho más claro que Jesús era la piedra del ángulo. Pero aquí, bueno, ahí Pablo nos aclara que si bien nosotros somos parte del edificio por voluntad de Dios, por gracia de Dios, el principal es Jesucristo, en quien sois juntamente edificados. Es decir, aquí ninguna piedrecita es mayor que otra. ¿Ya? Hay que saber haber sido edificado. Y Cristo es la piedra del ángulo, angular. Eso es lo importante en este versículo. ¿Ya? Vamos entonces a revisar un poquito los conceptos más, a ver si alcanzamos, ¿no? Los gentiles eran llamados despectivamente incircuncisión, como dice acá el versículo 11, porque decía usted, a ver, recordemos que el apóstol dice que estaba más cerca, los judíos estaban más cerca de la salvación. Yo les di el ejemplo del puente, puede estar muy cerca del puente, pero si no cruza el puente, se pierde igual.
pero ellos se sentían más cerca. El problema es que no solamente se sentían más cerca, esa es una interpretación de Pablo. Los judíos se sentían exclusivos y todavía se sienten exclusivos. La salvación viene por ellos, el Mesías de ellos son. Entonces, ellos ya se sentían, los de la circuncisión, menospreciaban a los de la incircuncisión y tenían razón en menospreciar, bueno, no menospreciar en el fondo del asunto, porque es cierto, los gentiles estaban lejos de Dios, no tenían pacto con Dios, no tenían esperanza, ¿ya? Pero Dios, ¿cierto? A los necios los levanta para hacer callar a los sabios. A los que están más lejos los pone más cerca. El que más vale, ¿cierto? El que quiere ser el primero tiene que ser el servidor y los últimos serán los primeros. Este mismo principio se aplica acá. Los judíos se creían exclusivos, pero lamentablemente ellos no se dieron cuenta que el Señor quería usar a Israel para bendecir al mundo. Y a gusto o disgusto de los mismos israelitas, Dios lo hizo igual, ¿ya? Porque Dios cumple su propósito con o sin nosotros. ¿Ya? Entonces Pablo dice, ustedes eran llamados incircuncisión despectivamente por los judíos, pero porque ellos le dan importancia a cosas que se hacen en la carne. Antes ustedes estaban sin Cristo, ¿ya? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Recordemos el pacto de Abraham, si quieren anotar Génesis 17 para que usted revise luego en su casa con calma. Segunda de Samuel 7, ya el pacto lo hace con David, el Señor. Entonces, a esos pactos se refiere Pablo, que los gentiles estaban fuera, estábamos fuera de eso, pero estábamos así, esa es nuestra realidad. Y dice, pero ahora en Cristo, ya en Cristo, ustedes que estaban lejos, ahora están cerca, ¿ya? Cerca. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estar cerca? A través de la sangre de Cristo. Aquí me quedó un poquito chico, pero si quiere anote. Básicamente Levítico 17 es que habla acerca de la sangre de Cristo. El sacrificio tenía que ser con sangre. No tengo tiempo para explicarlo, pero recomiendo, lea el libro, ¿cierto? Vida plena, aprecio de sangre, para que entienda qué importancia tiene la sangre de Cristo para nuestra redención, para nuestra vida con propósito, para nuestra vida plena. Pero acá, sin sangre, sin sacrificio, no hay posibilidad de salvación alguna. Era necesario que Jesús muriera. Recordemos, ¿cierto?, que si quieren anotar, hay esos textos que yo puse acá. El Cordero Pascual, que es la salida de Egipto, el macho cabrío expiatorio, que ya es una forma religiosa de llevar la expiación por el pecado, y luego cuando Jesús habla de su sangre como la sangre del nuevo pacto, que es el Cordero de Dios, como lo expresa Juan el Bautista. Y en Hechos 20 se habla de que la iglesia fue ganada por la sangre de Jesús. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto?, en Romanos 3, 24, 25 y 5 al 9, donde habla de la propiciación, que somos justificados solo gracias a la sangre de Jesús. ¿Ya? Y en Efesios, que ya lo leímos, esto ya lo vimos, pero tiene relación con Colosenses 1:20, habla de la redención, que nosotros alcanzamos, fuimos comprados por la sangre de Cristo. O sea, nuestra paz es gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Y Hebreos, capítulo 9, nos habla muy claramente de que sin sangre no hay remisión. Él hace una relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Así que ahí tienen varios pasajes para que ustedes puedan seguir profundizando en estos principios. Avanzamos entonces, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tal como les dije, no es necesariamente, no es solo la paz de los pueblos, porque algunos dejan fuera a Dios de la acción de Dios mismo. No, Dios no vino a establecer paz entre los hombres. Dios vino a que el hombre tuviese paz con Él.
consecuencia de tener paz con Dios, el hombre que vive en paz es pacificador. Y entonces, si tiene un pacificador con la presencia del Espíritu Santo acá y el otro al otro lado, lo más probable es que se va a derribar esa pared también de separación entre persona y persona. ¿Para qué? Para crear en sí mismo un solo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, no es la paz en base a las enseñanzas, no es la paz en base a los principios, no es no, la paz es en Cristo. Por eso Pablo en Efesios menciona tantas veces esto, en Cristo, en Él. Si tú no estás en Cristo, en Él, estás bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Estás en Cristo o estás en Satanás? No hay dos opciones, no, o sea, no hay medias tintas, somos o no somos. Entonces él forma un nuevo pueblo, un nuevo hombre en Cristo, en Cristo. Nosotros estamos en Él y con Él tenemos acceso a esa paz. El nuevo hombre, en base al nuevo nacimiento, ¿cierto? También tiene un sentido eh, corporativo. Es decir, tenemos nosotros el nacimiento personal. Yo nací a una nueva vida, pero también al nacer una nueva vida, por medio del bautismo, yo entro, ¿cierto?, a una familia espiritual. ¿Qué es el edificio al cual se está refiriendo Pablo, que estamos insertados para la construcción? Yo no puedo ser nuevo hombre y no ser parte del edificio. Somos parte del edificio. Y como yo dije anteriormente, ¿cierto? Este edificio no se refiere a una denominación, sino se refiere al gran edificio que Dios está construyendo en base a la sangre de Cristo, y quienes tenemos acceso al Señor por la sangre de Cristo somos parte. Formamos parte, somos parte del cuerpo, somos parte del edificio, estamos pegados a la vid, son todas figuras que podemos entender que nos hace parte, pero no exclusivos. No exclusivos. Mi nacimiento, si bien he nacido de nuevo, pero mi crecimiento depende sí o sí del crecimiento del resto del cuerpo. Y ahí es donde tenemos que nosotros trabajar mucho. O sea, yo no puedo crecer fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo me muero, ya en el sentido humano biológico. Cualquier órgano que esté conectado del cuerpo se muere. Entonces, dentro del cuerpo tenemos vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué significa estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Bueno, ahí hay varios versículos para que ustedes puedan haber recogido, anotado. Ya vamos llegando al final. ¿Ya? Eh, Entonces Pablo dice que solamente a través de la cruz se puede reconciliar a ambos, matando, fíjese la expresión que usa, matando en la cruz las enemistades. Entonces, ¿cómo podemos estar enojados? Me acuerdo que había una canción antigua que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Y yo cuando era chico tuve una pelea con uno de mis hermanos, me acuerdo, y fui a la iglesia y justo cantaron esta canción. Y yo, en mi lógica humana, terrenal, infantil, dije, entonces hoy día no voy a orar porque igual el Señor no me va a escuchar. No es el sentido, el sentido es, tengo que reconciliarme. Si tengo, Jesús murió para la reconciliación. También ocurría, y esto es triste, es medio chistoso, pero es triste, tragicómico, es una realidad, probablemente ocurre en algunas iglesias todavía, pero cuando se daba el momento de la Santa Cena, en la iglesia, siempre había un espacio. El pastor que estaba dirigiendo la Santa Cena de ese día decía, hermanos, esta es una cena de comunión, por lo tanto, de unidad, de comunión, porque en Cristo somos uno. Si algún hermano está disgustado con otro, este es el momento de la reconciliación. Y, ¿sabes? Tomaba harto tiempo. Y habían hermanos que habían peleado en la reunión anterior, otros se habían disgustado por otra cosa. Era una organización civil, muy poco de espiritual. Entonces,
Los hermanos ya se daban, ya hermano, ahí se daban abrazos, pero habían otros que decidían no pararse para tomar la cena del Señor, para no reconciliarse. Y decían, mejor no voy a tomar la cena indignamente. Eso, querido, la cena es una figura, nada más. La invitación es una figura, pero lo que el Señor está invitándonos a través de su sangre es que ante cualquier discordancia tenemos la oportunidad de la reconciliación inmediata. Por eso la palabra dice, el mismo Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo pueden dos denominaciones estar peleadas? ¿Se imagina eso? Bueno, ocurre, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué representación de Dios? Yo creo sinceramente que Dios no puede aportar con su espíritu en tales condiciones. Y sí creo que si bien puede haber muchas organizaciones muy buenas, pero si no está el Espíritu de Dios ahí dirigiendo con la evidencia de la unidad, de la restauración, de la comunión, entonces probablemente estamos siendo solamente una buena organización civil. Un solo cuerpo. Bueno, en Pentecostés tenemos el ejemplo, el Espíritu Santo se derrama cuando están los 12 completos, ¿cierto? Y está la iglesia completa orando. Está la promesa para todos, los que están cerca y los que están lejos. También los samaritanos reciben el Espíritu Santo cuando están juntos. En la casa de Cornelio, los gentiles reciben el Espíritu Santo cuando están juntos, es decir, para recibir la unción, la manifestación plena del Espíritu Santo, tiene que haber un principio de unidad, porque el Espíritu es un espíritu que une. Entonces, tenemos que tener claro ese concepto, que no, yo me quedo en la casa orando y que el Espíritu me llene solo. El Señor va a ser misericordioso, te va a dar de su presencia, pero la plenitud es en familia, es en el cuerpo. Sigamos. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Ustedes pueden ver en Isaías 57:19, cuando dice la palabra paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. Es decir, estás pues cerca del puente, qué bueno que estés cerca del puente. Pero si no cruzas el puente, que ya se llama Jesucristo, igual no vas a pasar. Yo es que yo voy a la iglesia de chiquitito. Qué bueno que vaya a la iglesia de chiquitito. Pero si no recibe a Cristo en su corazón, no va a pasar el puente. Y el que viene de lejos, que está muy lejos, porque nunca ha ido a la iglesia y de pronto se encuentra con Jesús, quizás pase primero ese puente. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita entender estos principios, sacarlos del cerebro, bajarlos al corazón y que transforme nuestro espíritu. Y porque por medio, a ver cómo estamos. Ya, ya. Vamos a ver me quedan varios. Creo que el tiempo no me va a dar. Así que vamos a dejar hasta acá, hasta esta enseñanza. ¿Mm? Y la próxima semana seguimos acá y continuamos con lo que viene. Así que gracias a Dios tenemos este libro que nos permite avanzar. La idea es avanzar, pero profundizar. Biblia fácil es avanzar con, con la mayor simpleza, no simplismo, con la mayor simpleza posible para que una persona que nunca ha escuchado la palabra pueda entenderla. Ese es el propósito de esta enseñanza, así que no vamos a apresurarnos en ir buscando, en querer avanzar, pero sí vamos a terminar esto la próxima semana. Cerraremos el capítulo 2 de Efesios. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.